A las 3:14 de la madrugada, mientras revisaba las notificaciones de mi teléfono sobre la vieja mesa de trabajo, el pequeño llavero de madera grabado con la fecha de 1924 y una llave de cobre de 3 muescas comenzó a vibrar intensamente sobre la madera reseca, sin tener motor, batería ni conexión alguna. Desplacé la silla hacia atrás con brusquedad, haciendo crujir los azulejos gastados de la cocina, y agarré el trozo de cobre helado con la palma llena de sudor frío para amortiguar aquel zumbido imposible. En la pantalla del celular, un archivo de audio de 3 minutos, registrado en la carpeta de grabaciones automáticas, marcaba como fecha de creación las 4:30 de la madrugada de ese mismo día. Un horario que la noche aún no alcanzaba. En la parte posterior del llavero de madera, rayado con un punzón desgastado que no pertenecía a mi caligrafía, alguien había grabado la frase exacta que mi abuelo pronunció minutos antes de morir en el hospital de Real del Monte. Cuando los 9 pueblos cierren la boca, la mina dejará salir a los que se quedaron abajo. Para comprender por qué la superficie de Hidalgo estaba a punto de tragar sus propias calles, era obligatorio seguir el rastro de la llave antes de que el contador del audio llegara a 0. El frío de Real del Monte no entra por la piel, sino por los huesos, filtrándose a través de la niebla espesa y cenicienta que desciende de los cerros altos de Hidalgo como una mortaja pesada de humedad, hollín y memoria antigua. Las calles empedradas, empinadas y estrechas como gargantas de piedra labrada, estaban completamente desiertas cuando crucé el arco de entrada al pueblo. Eran las 3 de la mañana con 40 minutos. La luz amarilla y trémula de los faroles de gas convertidos a electricidad proyectaba sombras deformes y extraordinariamente alargadas contra las fachadas de techo inclinado de lámina roja. Una arquitectura heredada de los ingenieros y mineros cornualleses que vinieron desde las lejanas costas de Inglaterra a explotar las vetas de plata en el siglo XIX y que terminaron sepultados bajo la tierra arcillosa de la sierra hidalguense. El aire olía a pino mojado, leña de encino quemada y a un tufo penetrante a azufre y metal oxidado que subía desde las coladeras de hierro fundido dispuestas en los arroyos de las calles. La llave de cobre de 3 muescas seguía vibrando contra la palma de mi mano, transmitiendo un cosquilleo eléctrico que me adormecía las articulaciones de los dedos y me recorría el antebrazo con un frío punzante. Mi abuelo, Mateo Escalante, había pasado 40 años trabajando en los niveles más profundos de la mina de la dificultad. Un laberinto subterráneo cuya entrada principal permanece clausurada por gruesas vigas de madera de pino curada con creosota y candados de hierro macizo desde finales de los años 70. Cuando murió en una cama de hospital en Pachuca, debilitado por la silicosis y la fiebre, me dejó una caja de galletas de hojalata llena de papeles amarillentos, mapas topográficos dibujados a mano con tinta china, planos de ventilación minera y una libreta de pasta dura, forrada en cuero negro desgastado. En esa libreta no había diarios personales, anotaciones de gastos ni memorias familiares, sino una lista minuciosa de 9 comunidades del centro y norte de México, acompañadas de coordenadas de latitud, fechas precisas registradas a lo largo de un siglo y nombres de personas que habían desaparecido sin dejar rastro el mismo día en que los pozos de agua dulce de sus pueblos se volvieron amargos y salobres. Revisé el archivo de audio en la pantalla iluminada de mi celular mientras mantenía el motor de la camioneta encendido frente al portón de la dificultad. El reproductor mostraba la barra de progreso congelada en 3 minutos y 12 segundos, con la fecha de modificación marcando las 4:30 de la madrugada de esa misma noche. La luz azul de la pantalla iluminaba el polvo flotante dentro de la cabina, mientras afuera, en los callejones traseros del barrio de Guadalupe, los perros de la calle comenzaban a aullar al unísono con una desesperación metálica y estridente, como si reconocieran un silbato de frecuencia ultraaguda que la oída humana no alcanzaba a percibir. Acerqué el teléfono al oído con la respiración contenida y los músculos del cuello en tensión. A través del altavoz no se escuchaba la estática habitual de una grabación defectuosa, ni el soplido del viento serrano.
sino el sonido inequívoco de pasos pesados pisando lodo denso y el goteo constante de agua subterránea rebotando contra paredes de roca viva. Y debajo de ese goteo, una voz áspera, rasposa por el polvo de sulfuro acumulado en los pulmones, mascullaba una serie de nombres que coincidían exactamente con los habitantes registrados en la libreta de cuero de Mateo. El primer nombre mencionado en la grabación era el de Tomás Escalante, un antiguo barrenador y capataz de cuadrilla que había quedado atrapado durante el gran derrumbe de la veta del socavón del Espíritu Santo en el invierno de 1952. Las crónicas oficiales redactadas por la directiva de la empresa minera británica afirmaban que el cuerpo de Tomás nunca había sido recuperado debido a la extrema inestabilidad de las galerías inferiores y al riesgo inminente de un deslave mayor. Sin embargo, en la carpeta de mi abuelo existía una fotografía original en blanco y negro tomada 12 años después del accidente, durante las fiestas patronales de Mineral del Monte, en octubre de 1964. En el fondo de la imagen, entre la muchedumbre apretada y sonriente alineada frente a la fachada de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, aparecía un hombre alto, barbado, vistiendo el overol de mezclilla gruesa con el sello impreso del socavón del Espíritu Santo, sosteniendo con la mano derecha una llave idéntica a la que ahora quemaba la palma de mi mano. Aquellas historias que en plataformas digitales e Internet suelen resumirse en breves notas sensacionalistas o narraciones superficiales para entretener a curiosos, esconden un trasfondo mucho más oscuro, documentado en expedientes oficiales que nunca vieron la luz por el pánico que habrían provocado en las comunidades afectadas. Para quienes buscan profundizar en la verdadera naturaleza de estos sucesos inexplicables y conocer las versiones originales que no pueden ser transmitidas en plataformas públicas por la severidad de sus detalles, existe el Archivo Desmonetizado, una recopilación exclusiva cuya información completa se encuentra disponible a través del enlace ubicado en la descripción y en el primer comentario fijado. Apagué el motor de la camioneta. El silencio de la noche serrana me cayó encima con el peso de una losa. Bajé del vehículo sintiendo cómo la humedad helada atravesaba la tela gruesa de mi chamarra de mezclilla. La cadena de hierro de 3 eslabones que sujetaba el portón principal de la dificultad no estaba rota ni cortada con cizalla, pero el candado de latón lucía extrañamente limado por dentro, como si alguien hubiera intentado abrirlo desde el interior de las instalaciones mineras usando una lima fina durante años interminables. Introduje la llave de cobre de 3 muescas en el ojo del candado. Encajó con una precisión espeluznante, sin un solo milímetro de juego. Al girarla con un movimiento suave de muñeca, el metal no produjo el crujido seco del hierro oxidado por la intemperie, sino un chasquido sordo, aceitado y perfecto, como si la cerradura hubiera sido mantenida en estado impecable apenas unas horas antes por las manos de un guardián invisible. El portón se abrió sobre sus bisagras de hierro fundido con un gemido largo y grave que retumbó en todo el patio de maniobras abandonado. Ajusté la correa de la linterna de mano y apunté el haz de luz hacia el interior del pasillo principal de mampostería. Las paredes de piedra estaban cubiertas por una capa fina de moho blanco y esponjoso que se asemejaba a encaje antiguo o a telarañas fosilizadas por el azufre. A cada 10 pasos, el suelo de tierra apisonada y grava mostraba pisadas recientes, marcas claras de botas mineras con casquillo de acero y suela de dibujo profundo, pero todas las pisadas iban en una sola dirección, adentrándose hacia la boca oscura del pozo principal de tiro, sin que hubiera una sola marca de retorno hacia la salida del recinto. Caminé despacio, siguiendo la pared de la derecha con la mano libre raspando la humedad de la piedra, sintiendo cómo un aire caliente, denso y sofocante subía desde los niveles inferiores del socavón, trayendo consigo un eco sordo y rítmico de maquinaria pesada en funcionamiento. Era una imposibilidad técnica absoluta. La mina de la dificultad llevaba décadas paralizada. Sus calderas de vapor habían sido desmontadas en la época de la posguerra, y sus turbinas de ventilación
descansaban convertidas en piezas de museo cubiertas de óxido. Sin embargo, el suelo de piedra vibraba bajo la suela de mis botas con un pulso constante, profundo, rítmico, como el corazón enfurecido de un animal gigantesco adormecido bajo las rocas de la comarca minera. Llegué al borde del tiro vertical del pozo principal. Un abismo negro de 300 metros de profundidad se abría directamente bajo la plataforma de madera de pino silvestre. Al inclinar la linterna de alta intensidad hacia las profundidades, el cono de luz se diluía en la neblina subterránea sin lograr tocar el fondo. Fue allí, al borde mismo de la caída libre, donde escuché la voz por primera vez fuera del receptor del teléfono. No venía de la neblina inferior del socavón, sino de la pared de cantera ubicada a mi izquierda, a escasos 20 centímetros de mi oreja. Era una voz seca, áspera, una voz que no exhalaba aire ni calor, una voz que pronunciaba la primera cifra registrada en el libro de notas de Mateo. 7.514 metros de profundidad acumulada. El primer pueblo ya entregó su cuota de plata y silencio. Me giré bruscamente con el corazón golpeándome las costillas con una fuerza salvaje, pero el haz de la linterna solo iluminó la piedra desnuda, húmeda y cruzada por vetas amarillentas de pirita y cuarzo. En la piedra, raspado recientemente con la punta afilada de una barrena metálica de perforación, figuraba un mapa esquemático de los estados de la República Mexicana, con 9 puntos interconectados por líneas rectas y profundas que convergían en un mismo centro geométrico. El primer punto, correspondiente a Real del Monte, estaba marcado con una cruz rodeada por un círculo perfecto. El segundo punto, trazado con un trazo firme hacia el poniente del país, señalaba las ruinas sepultadas de San Juan Parangaricutiro, en el estado de Michoacán. Al tocar con la yema del dedo la marca raspada en la piedra, el llavero de madera que llevaba guardado en el bolsillo de la chamarra volvió a zumbar intensamente, y la voz del archivo de audio transmitió un nuevo segmento de grabación. La historia de una iglesia de cantera rosa sepultada por miles de toneladas de lava hirviente, donde los rezos que retumban en el altar no pertenecen a los santos de la iglesia, sino al fuego primigenio que descendió de la montaña para ocultar los rastros de una fosa común que jamás debió ser desenterrada. A medida que la neblina de Real del Monte se espesaba sobre los tejados de lámina, las viejas tuberías de plomo bajo el pavimento crujían como si transportaran aire a alta presión en lugar de agua potable. Recordé cómo mi abuelo solía pasar horas en la penumbra del comedor, frotando la llave de cobre entre los dedos, sin decir una sola palabra durante las noches de tormenta. Cada vez que le preguntaba sobre el origen de aquel llavero de madera grabado en 1924, él apartaba la mirada hacia el ventanal y respondía con una calma helada que las cosas encontradas a más de 400 metros bajo el suelo no pertenecen a quien las recoge, sino a la veta que las dejó salir. La linterna proyectaba destellos plateados sobre las vetas de pirita incrustadas en el túnel de mampostería. Cada tramo de galería parecía respirar de manera independiente, exhalando breves soplos de humedad helada que sofocaban el brillo de la luz artificial. No había rastros de alimañas ni de presencia animal en todo el recorrido. Hasta los murciélagos, habituales en las minas abandonadas de la sierra, parecían haber evacuado el lugar mucho tiempo atrás, dejando los techos de cantera desolados y mudos. Manejé durante casi 8 horas continuas hacia el sudoeste del territorio nacional, atravesando las carreteras serpenteantes del Estado de México y adentrándome en el corazón boscoso y húmedo de Michoacán. El sol de la tarde apenas lograba atravesar la humareda grisácea y densa que flotaba sobre los valles agrícolas y las huertas de aguacate cerca de la ciudad de Uruapan. San Juan Parangaricutiro no era un asentamiento urbano común. Era un fantasma monumental de ceniza calcinada y basalto negro, sepultado de manera repentina en febrero de 1943 por la erupción del volcán Paricutín, un coloso que nació de la noche a la mañana en el maizal del campesino Dionisio Pulido y cuyas coladas de lava de más de 10 metros de espesor avanzaron inexorablemente
hasta engullir la totalidad de las viviendas, las plazas y los cultivos de la comunidad. Únicamente la torre del templo señorial y el altorrelieve de piedra del altar mayor emergían del mar de lava solidificada como los restos intactos de un naufragio de cantera. Llegué al borde del inmenso campo de lava cuando la luz dorada de la última hora del día se apagaba lentamente tras la silueta cónica del volcán. El silencio que reinaba sobre el pedregal negro era absoluto, casi violento, roto de forma esporádica por el crujido seco y metálico de la roca volcánica que se contraía con el drástico descenso de la temperatura nocturna. Llevaba conmigo la libreta de cuero negro de Mateo y la llave de cobre de 3 muescas, que desde el preciso instante en que crucé la frontera estatal de Michoacán había comenzado a incrementar su temperatura, calentando la tela de mi bolsillo como si fuera una moneda de hierro expuesta directamente a las brasas de un horno. La libreta de mi abuelo marcaba el segundo capítulo de aquel expediente maldito. Pueblo 2, San Juan, Parangaricutiro. La erupción del Paricutín no fue un desastre geotérmico convencional ni un capricho de la naturaleza. El volcán nació en el maizal de Dionisio Pulido porque la tierra arcillosa necesitaba tragar el santuario de cantera antes de que las figuras de madera tallada del presbiterio terminaran de despertar por completo. Quien visite el altar sepultado entre la medianoche y el primer rayo del amanecer, escuchará claramente los nombres de aquellos que quedaron atrapados bajo el flujo de basalto en la nave central. Trepé con dificultad por las crestas afiladas y traicioneras de roca negra, cuidando cada pisada para no cortarme las manos con las aristas cortantes de basalto vesicular. Las ruinas majestuosas de la nave principal del templo de San Juan de las Altas Torres se erguían entre la vegetación silvestre y los musgos secos. El techo de madera tallada y las bóvedas de crucería habían desaparecido décadas atrás, dejando la nave abierta al cielo nocturno, donde las estrellas comenzaban a brillar con una frialdad helada y distante. Al ingresar al recinto sagrado por la abertura que alguna vez albergó las hojas de cedro de la puerta principal, un olor denso a ceniza reciente, azufre y cera rancia me sofocó los pulmones. No era el olor a madera quemada ni a humo de fogata campestre, sino el tufo característico de los minerales volcánicos sometidos a presiones descomunales en las entrañas de la corteza terrestre. En el centro del pasillo central, sobre una losa de cantera rosa que la lava misteriosamente no logró cubrir por completo, había 3 velas de sebo encendidas. Las llamas no oscilaban con la brisa helada que bajaba de las laderas del volcán. Permanecían completamente erguidas, inmóviles, rígidas como agujas de fuego, proyectando una luz roja y densa sobre las paredes semicirculares del ábside. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el crujido de mis pasos sobre la ceniza suelta retumbaba en las paredes de cantera. Junto a las velas de sebo yacía un libro de registros parroquiales de pasta dura, con los bordes profundamente incinerados, pero las páginas centrales milagrosamente preservadas. Al abrir el volumen con las manos temblorosas, leí las firmas elegantes y manuscritas de los pobladores que en febrero de 1943 habían evacuado apresuradamente la zona bajo la supervisión del ejército. Sin embargo, al pie de la última página, en la línea reservada para las anotaciones extemporáneas, con una tinta azul de bolígrafo de gel moderno que contrastaba de forma grotesca con el papel amartillado del siglo pasado, aparecía escrita mi propia firma, acompañada de la fecha exacta y la hora de esa misma noche. Un escalofrío violento y helado me recorrió la espina dorsal hasta la base del cuello. Bajé la mirada aterrado hacia mi mano derecha. Las yemas de mis dedos índice y medio estaban manchadas de una capa fresca de la misma tinta azul. La aterradora certidumbre de no ser el dueño absoluto de mis propias decisiones, de estar ejecutando mecánicamente una ruta trazada décadas atrás por un grupo de hombres que murieron asfixiados bajo la tierra, se volvió una carga física que me dificultaba la respiración. En la pared del altar mayor, detrás del anicho de piedra donde solía descansar la imagen venerada del Señor de los Milagros, escuché un murmullo denso y sordo. Eran decenas de voces humanas susurrando oraciones al unísono,
recitando pasajes bíblicos en un latín deforme, arrastrado, cavernoso, donde las invocaciones sagradas eran sustituidas sistemáticamente por términos de minería, coordenadas topográficas y profundidades medidas en metros. Acerqué el cono de luz de mi linterna a la cantera rosa. Detrás de una grieta profunda, provocada por la presión de la roca volcánica, unos ojos humanos fijos, desprovistos por completo de iris y pupilas, brillantes y duros como el cuarzo blanco, me devolvieron la mirada desde la penumbra interior de la pared. El archivo de audio en la pantalla de mi celular se ejecutó de forma automática una vez más, transmitiendo el chasquido metálico de una palanca de cambio de vías, seguido de una frase pronunciada con claridad absoluta en el altavoz del teléfono. El segundo sello de cantera ha sido roto con éxito. Dirígete sin demora a los pozos de tiro de Mineral de Pozos antes de que la fosa del tiroteo se llene por completo de agua limpia. Manejé sin descanso durante toda la noche hacia el noreste del estado de Guanajuato, dejando atrás las sierras húmedas de Michoacán y adentrándome en la meseta semiárida y polvorienta hasta alcanzar las siluetas desoladas de Mineral de Pozos. Este histórico pueblo de artesanos, ruinas de adobe calcinado y hornos de calcinación abandonados, había sido deshabitado 2 veces a lo largo de su historia trágica. La primera durante los estragos de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, y la segunda cuando una inundación repentina e inexplicable destruyó las galerías inferiores de la mina de Santa Brígida en el verano de 1930, ahogando a decenas de trabajadores en cuestión de minutos y dejando las perforaciones sumergidas para siempre. El viento seco del desierto de Guanajuato soplaba entre los arcos monumentales de cantera de las antiguas haciendas de beneficio construidas por la orden jesuita, produciendo un silbido grave y prolongado que semejaba la respiración agitada de un animal gigantesco agonizando entre los mezquites. Aparqué la camioneta junto al camino de terracería que conduce a las ruinas de la mina de la Nopalera. La niebla del altiplano, fría, seca y cargada de tierra fina, cubría las estructuras de mampostería desfondadas y las chimeneas de ladrillo rojo que se alzaban hacia el cielo nocturno como dedos amputados. En la libreta de cuero de Mateo, la entrada correspondiente al tercer pueblo de la lista contenía una advertencia marcada con trazos gruesos de tinta roja. Pueblo 3. Mineral de Pozos. Pozos de tiro vertical con más de 150 metros de caída libre. No escuches bajo ninguna circunstancia las voces articuladas que suben desde la superficie del agua estancada en el fondo de las galerías. Los modelos que los fotógrafos extranjeros retrataron en las casonas abandonadas durante los años 80 no eran habitantes nativos del pueblo, eran los espíritus de los mineros ahogados que subían a la superficie cada vez que el viento del norte cambiaba de dirección. Caminé lentamente entre los restos colapsados de las antiguas haciendas de beneficio de plata, esquivando los matorrales espinosos de garambullo, biznagas y nopales silvestres. La llave de cobre de 3 muescas comenzó a zumbar nuevamente dentro de mi mano, pero esta vez el sonido venía acompañado de un olor nauseabundo y penetrante a agua estancada, mojo, óxido ferroso y descomposición orgánica. Llegué al brocal del tiro principal de la Nopalera, un agujero perfectamente circular de 3 metros de diámetro, tallado en la roca madre y rodeado por un muro bajo de piedra desgastada que no contaba con ninguna barra de protección ni señal de advertencia. Al inclinar el potente haz de la linterna hacia el fondo del pozo, la luz iluminó las paredes verticales de roca, cortada a pico con herramientas manuales. A más de 50 metros de profundidad, la superficie del agua estancada reflejaba el cono de luz con un brillo verdoso, espeso y viscoso. Pero lo que me hizo dar 2 pasos atrás con la garganta helada no fue el nivel del agua ni la profundidad del pozo, sino la cantidad imprecisa de rostros humanos que flotaban alineados apenas 1 centímetro por debajo de la superficie transparente. No eran cadáveres en descomposición ni restos óseos. Eran rostros humanos perfectamente conservados, masculinos y femeninos de distintas edades, con los ojos abiertos de par en par
fijos en la desembocadura superior del pozo de Tiro. Sus bocas estaban entreabiertas en un grito mudo y permanente, y de entre sus labios pálidos salían pequeñas burbujas de aire que subían lentamente a través del agua hasta reventar en la superficie. Cada vez que una de esas burbujas reventaba en el aire de la mina, un murmullo audible y claro se liberaba en el ambiente nocturno, pronunciando fragmentos desarticulados de conversaciones domésticas, nombres de calles de la Ciudad de México y fechas precisas correspondientes a los próximos 3 años del calendario. Entre las decenas de caras sumergidas en el agua verdosa de Mineral de Pozos, reconocí con un horror absoluto el rostro de un periodista de investigación local, que había desaparecido 2 semanas atrás tras publicar una serie de artículos sobre la extracción clandestina de minerales en la región del Bajío. Sus ojos, fijos, cristalinos y privados de vida, parecieron parpadear ligeramente cuando el haz de mi linterna cruzó su pupila dilatada. Eché la mano al bolsillo interno de la chamarra para extraer la libreta de notas, pero mis dedos tocaron una superficie húmeda, caliente y viscosa. Al sacarla a la luz de la linterna, descubrí que la libreta de cuero negro de mi abuelo estaba completamente empapada en un líquido transparente y amargo que olía exactamente igual al agua del pozo de Tiro. Las páginas interiores ya no mostraban la caligrafía pulcra de Mateo, sino una secuencia de fotografías instantáneas de reciente revelado que mostraban mi propia figura caminando por las calles empedradas de Real del Monte, conduciendo la camioneta por la carretera nocturna hacia Michoacán y parado exactamente al borde de ese mismo pozo de Tiro en Guanajuato. En la última fotografía de la serie, tomada desde el interior del agua del pozo, mirando verticalmente hacia arriba, mi silueta recortada aparecía proyectada contra el cielo nocturno, pero la sombra que mi cuerpo proyectaba sobre la pared circular de piedra no tenía forma humana. Poseía la estructura espilada, alargada y deforme de una figura coronada por astas de ciervo silvestre y dedos infinitamente largos como ramas de mezquite seco. El pánico me atenazó los músculos de la garganta, impidiéndome gritar. Di 2 pasos precipitados hacia atrás, pero el talón de mi bota tropezó con una piedra suelta y caí de espaldas sobre la tierra seca del desierto. Al levantarme torpemente apoyando las manos en la grava, vi una figura humana parada al otro lado del brocal del pozo. Era un hombre anciano, vestía una camisa de manta blanca rasgada y llevaba una linterna de carburo apagada sujeta al frontal de un casco de cuero deforme por el uso. Su rostro entero estaba cubierto por una capa fina y uniforme de polvo de cuarzo que le daba la apariencia de una estatua de yeso abandonada. «Si no cierras la 7ª puerta en Huasca de Ocampo», dijo el anciano con una voz rasposa que sonaba como el roce seco de 2 piedras pómez girando una contra la otra. La masa de agua contaminada de pozos subirá hasta llenar los pozos potables de las ciudades. Mateo no pudo terminar el recorrido completo en 1982 porque tuvo miedo de perder su sombra para siempre. Tú ya no tienes ninguna sombra que perder. El anciano levantó un brazo delgado, cubierto de cicatrices mineras, y señaló hacia el oriente del país, en dirección a la serranía de Pachuca. Luego, sin emitir un solo sonido ni realizar el menor esfuerzo muscular, se dejó caer de espaldas hacia el interior del tiro vertical de 150 metros de profundidad. Corrí desesperado hacia el borde del brocal, esperando escuchar el impacto inevitable del cuerpo contra la superficie del agua. Pero pasaron 10, 20, 30 segundos en un silencio sepulcral, y el único sonido que volvió desde las profundidades fue el chasquido seco de una cerradura hidráulica al cerrarse bajo la roca sólida de la corteza. El desierto alrededor de Mineral de Pozos no guardaba silencio en absoluto. Estaba lleno de un crujido sordo, casi imperceptible pero constante, como miles de cáscaras secas siendo trituradas bajo el peso de un caminante invisible. Las antiguas chimeneas de los hornos de calcinación, construidas con ladrillo refractario y argamasa de cal, se erguían como torres defensivas en medio de un campo de batalla abandonado. Al pasar junto a una de las estructuras de madera que sostenían los viejos malacates de extracción,
el viento produjo una nota musical grave, un zumbido armónico que hizo vibrar el llavero de madera en mi bolsillo en perfecta consonancia. Me detuve a examinar las marcas de raspado en la madera de pino de los postes de soporte. No habían sido producidas por el roce de los cables de acero de las jaulas de minero, sino por incisiones verticales hechas con instrumentos afilados, alineadas en grupos de 9 que se repetían a lo largo de toda la estructura. El viaje de regreso hacia el territorio hidalguense fue un borrón confuso de niebla densa, carreteras secundarias y una fatiga muscular que me adormecía las extremidades. Llegué a los límites de Huasca de Ocampo antes de las 5 de la mañana. Este pintoresco pueblo mágico, célebre en las guías de turismo por sus impresionantes prismas basálticos, sus extensos bosques de oyamel y sus históricas haciendas de beneficio construidas por Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, en el siglo XVIII, descansaba bajo una atmósfera densa, saturada de humedad nocturna y un olor penetrante a resina de pino quemada y hollín. Las leyendas de Huasca de Ocampo suelen venderse a los visitantes como relatos folclóricos inofensivos sobre duendes traviesos que trenzan las crines de los caballos en los establos o esconden objetos domésticos en las casonas de campo. Sin embargo, los expedientes secretos guardados por Mateo revelaban una realidad infinitamente más siniestra y aterradora. Los entes que habitaban las profundas barrancas de San Miguel Regla y Santa María Regla no eran criaturas juguetonas del bosque, sino los remanentes físicos de una entidad antigua que los administradores mineros de la colonia utilizaban como intermediarios para localizar vetas de plata pura a cambio de tributos constantes de sangre humana y memorias sacrificadas. Aparqué la camioneta junto al acueducto de piedra de la hacienda de San Miguel Regla. Los arcos gigantescos de mampostería se recortaban contra la penumbra de la madrugada como las costillas blanqueadas de una bestia fónica fosilizada en medio del bosque. El silencio en las inmediaciones era absoluto, interrumpiéndose únicamente por el susurro constante del agua que corría a gran velocidad por los canales de riego y el crujido de las ramas secas en la copa de los árboles centenarios. Saqué la llave de cobre de 3 muescas del bolsillo. La muesca ubicada en el centro de la hoja metálica había cambiado drásticamente de color. Ya no presentaba el tono rojizo del cobre oxidado, sino un azul cobalto intenso, similar al barniz de una cerámica antigua sometida a altas temperaturas. En la libreta de plomo que empezaba a formarse en mis manos, la anotación para el cuarto pueblo leía: Pueblo 4, Huasca de Ocampo. La hacienda de beneficio no fundía únicamente metal con carbón vegetal, fundía voluntades humanas. Si encuentras los nudos hechos en las cuerdas de Enequén a la entrada de los hornos, no intentes desatarlos bajo ninguna circunstancia. Esos nudos mantienen aprisionados a los niños que trabajaron en los hornos de calcinación durante el virreinato. Me adentré a paso rápido en el patio de los arcángeles de la antigua hacienda. Las paredes de piedra gruesa conservaban intactas las marcas negras de hollín producidas por los hornos donde se procesaba el azogue para separar la plata ley de la roca baldía. En medio del patio principal, junto a un estanque rodeado de caídas de agua artificiales, se alzaba un árbol centenario, cuyas ramas principales se inclinaban hasta tocar el suelo de piedra, formando una especie de jaula vegetal tupida. Al acercar el potente haz de la linterna al tronco del árbol, descubrí cientos de trenzas hechas con pelo humano fresco, cuerda gruesa de enequén y alambre de cobre pulido. De las trenzas colgaban pequeños objetos personales cargados de historia: anillos de boda oxidados, medallas religiosas de plata dobladas por la mitad con tenazas, dientes humanos perforados con hilo de coser y fotografías familiares parcialmente quemadas en los bordes. Escuché pisadas rápidas y rítmicas sobre la hojarasca seca a mis espaldas. El sonido no pertenecía al andar de una persona adulta, sino al correteo frenético de varios pies descalzos y pequeños, moviéndose en círculos concentrados alrededor del tronco del árbol. Apunté el haz de la linterna hacia los arbustos tupidos, pero solo alcancé a divisar el movimiento violento de las ramas
y el brillo momentáneo de varios pares de ojos amarillos y sin párpados situados a menos de 30 centímetros del suelo. El conde de Regla pagó la prosperidad de sus minas con la primera generación de trabajadores. Susurró una voz infantil, agudo y desprovisto de entonación humana, que provenía desde las alturas de la copa del árbol. Mateo pagó su tranquilidad con la memoria de su propio hijo. ¿Con qué vas a pagar tú para que la llave siga girando en las cerraduras del país? Del tronco rugoso del árbol comenzó a brotar una resina negra, densa y viscosa que olía a almendras amargas, azufre y sangre seca. La llave de cobre en mi mano comenzó a incrementar su temperatura a un nivel tal que me vi forzado a dejarla caer sobre la hierba húmeda del patio. Al tocar el suelo, la llave no quedó sobre la vegetación. Se hundió en la tierra blanda como si fuera un pedazo de hierro incandescente atravesando una capa fina de hielo, dejando un orificio circular perfecto del que comenzó a elevarse una columna fina de humo grisáceo. Me arrodillé apresuradamente sobre la hierba para escarbar en la tierra con los dedos desnudos, desesperado por no perder la única herramienta que parecía dirigir mi destino. Mis uñas chocaron con el borde metálico de una caja de latón enterrada a pocos centímetros de la superficie. La desenterré con movimientos frenéticos. Era una caja de galletas de hojalata, idéntica en tamaño y diseño a la que mi abuelo me había heredado en el hospital de Pachuca. Al abrir la tapa de hojalata, no encontré cartas ni mapas manuscritos, sino una pequeña cinta de casete magnético de 90 minutos con una etiqueta adhesiva escrita a mano con tinta negra. Testimonios no editados de la fosa de San Miguel. Archivo clasificado, 1991. El archivo de audio de mi teléfono inteligente vibró en ese preciso instante en mi bolsillo, sincronizándose de forma imposible con la cinta de casete que sostenía en las manos. La voz rasposa y subterránea que me acompañaba desde mi partida de Real del Monte pronounced una sola palabra con una resonancia de cueva helada: Mapimí. Atravesar el territorio nacional hacia el desierto árido de Durango significó conducir durante más de 12 horas continuas por carreteras federales desiertas, donde el horizonte plano parecía disolverse en una calima constante de polvo fino y calor seco. La zona del silencio, ubicada en el bolsón de Mapimí, en la confluencia geográfica de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, es mundialmente célebre por sus misteriosas anomalías magnéticas, la caída imprevista de meteoritos férreos y la incapacidad absoluta de las ondas de radio y televisión para propagarse con normalidad. Sin embargo, los expedientes guardados por Mateo señalaban una anomalía mucho más antigua, oscura y peligrosa que las simples interferencias electromagnéticas explicadas por los científicos. Llegué al histórico pueblo de Mapimí al atardecer. Las casas bajas de adobe blanqueado con cal y techos de tierra daban a calles empolvadas por las que caminaban muy pocas personas. El aire era tan seco y caliente que las fosas nasales ardían a cada inhalación profunda, y el sol poniente teñía las lomas rocosas de la Sierra de la India de un color purpúreo intenso que recordaba a una herida abierta en la superficie de la tierra. En la libreta de plomo que llevaba conmigo, las anotaciones sobre el quinto pueblo de la ruta eran breves, profundas y fragmentadas por el óxido. Pueblo 5, Mapimí y la zona del silencio. El radar militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no perdió el rastro del cohete Prueba Athena en julio de 1970 por un fallo en los sistemas de guía. El cohete cayó en el llamado vértice de trino porque la enorme masa metálica que descansa bajo el suelo del desierto atrajo el cono de ojiva con una fuerza magnética irresistible. Hay una red subterránea de comunicaciones bajo la arena que no utiliza cables ni electricidad. Manejé por una brecha de terracería suelta que se internaba profundamente en la inmensidad del desierto, guiándome únicamente por la brújula analógica de latón que había encontrado dentro de la caja de hojalata desenterrada en Huasca. A los pocos kilómetros de haber dejado atrás el camino principal, la aguja magnética de la brújula comenzó a girar descontrolada sobre su eje, dando vueltas completas sin fijar ningún punto cardinal.
La radio del vehículo, que llevaba horas apagada por falta de señal, comenzó a emitir un chasquido rítmico, seguido por la transmisión clara y nítida de una estación de radio comercial que había dejado de emitir programas en la Ciudad de México a mediados de los años 60. Detuve la camioneta en medio del llano solitario. El suelo del desierto estaba cubierto por diminutos fragmentos de guijarros oscuros, conocidos como guijarros magnéticos, y restos fosilizados de cactus y matorrales. Al apagar las luces de los faros delanteros, la oscuridad del desierto cayó sobre la cabina con una densidad física insoportable. Caminé unos 50 metros hacia el interior de la llanura. En la arena fina, que no mostraba signos de haber sido alterada por el viento, se veían surcos profundos que dibujaban círculos concéntricos de varios metros de diámetro. En el centro exacto del círculo más grande, semienterrada en la arena seca, emergía la parte superior de una estructura circular de hierro fundido. La entrada de un refugio subterráneo con una escotilla de presión idéntica a las utilizadas en las galerías de ventilación de las minas británicas de Hidalgo. Aquellas evidencias que desafían la versión oficial de la historia y que revelan los vínculos ocultos entre pueblos separados por miles de kilómetros no son simples invenciones de la cultura popular. Son testimonios documentados que exigen una mirada libre de censura. Para quienes desean explorar los archivos completos que profundizan en estos expedientes y descubrir detalles que no pueden ser transmitidos abiertamente en plataformas de video, el archivo desmonetizado reúne la investigación integral, accesible a través del enlace presente en la descripción y en el primer comentario fijado. Saqué la llave de cobre de mi bolsillo. Para mi enorme sorpresa, la llave ya no emitía calor alguno. Estaba tan fría que trozos de escarcha fina cubrían sus bordes metálicos y sus muescas. Al introducirla en la ranura central de la escotilla del desierto, el metal encajó con un chirrido metálico grave. Giré el mecanismo de palanca 3 veces hacia la izquierda. La escotilla de hierro se abrió impulsada por un resorte neumático que exhaló una corriente de aire helado que olía intensamente a ozono, aceite de máquina y metal oxidado. Bajé con cuidado por la escala de mano de hierro fijada a la pared del tubo vertical. A más de 10 metros bajo la superficie del desierto, me encontré en una galería circular de hormigón armado donde decenas de receptores de radio de válvulas antiguas, teléfonos magnéticos de manivela de los años 40 y magnetófonos de bobina abierta permanecían encendidos, con sus diales iluminados por una débil luz naranja. De los pequeños altavoces de madera de los teléfonos no salía estática ni interferencia atmosférica. Salía la voz clara y juvenil de mi abuelo Mateo, grabando un mensaje dictado el 14 de agosto de 1982. Si la persona que encuentra este refugio subterráneo lleva la llave de 3 muescas, debe entender que el ciclo no se puede interrumpir bajo ninguna circunstancia. Los 9 pueblos no están dispersos por el mapa por azar. Son las 9 cerraduras de una misma fosa tectónica que mantiene confinada la presión subterránea de la masa volcánica del país. Si un solo pueblo rompe su silencio de siglos, la placa continental se partirá desde las costas del Golfo de México hasta el Océano Pacífico. El teléfono de manivela de baquelita negra ubicado en el extremo del banco de trabajo comenzó a sonar con un timbre metálico estridente y continuo. Levanté el auricular pesado con la mano temblorosa. La 5ª cerradura ha sido ajustada correctamente, dijo una voz de mujer desde el otro lado de la línea. Una voz que reconocí de inmediato, con un nudo en la garganta como la de mi madre, quien había fallecido en un accidente automovilístico cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Ahora debes descender de inmediato a las selvas de Misantla, antes de que el río de las piedras labradas tape para siempre la entrada de la cueva. Descender desde las altiplanicies desérticas del norte hacia las selvas tropicales y húmedas del estado de Veracruz representó una transición sofocante para el cuerpo y la mente. El calor pegajoso y denso de Misantla me recibió a la mañana siguiente con una neblina espesa que subía desde los cauces caudalosos de los ríos y se adhería a la ropa y a la piel como una película ininterrumpida de sudor y humedad. Misantla es una región de raíces ancestrales,
dominada por la vegetación frondosa de la sierra de Chiconquiaco, donde los vestigios arqueológicos de la cultura totonaca se mezclan con relatos populares sobre duendes de agua, cuevas encantadas que cambian de lugar y apariciones fluviales que han aterrorizado a las familias de pescadores durante generaciones. Manejé por el camino serpenteante que bordea el curso del río Misantla, cuyos cauces arrastran enormes rocas de canto rodado, pulidas por la fuerza de la corriente durante miles de años. El olor penetrante de la selva tropical, tierra mojada, vegetación en pudrición, humus y flores nocturnas de perfume embriagador, llenaba la cabina de la camioneta. La libreta de plomo de Mateo, cuyas superficies se estaban volviendo cada vez más oscuras, pesadas y difíciles de manipular, contenía el 6º registro de la lista. Pueblo 6, Misantla. La cueva del Gachupín no guarda tesoros de plata ni monedas coloniales. Guarda las carátulas esculpidas en piedra de los gobernantes antiguos que intentaron sellar el flujo del agua subterránea. Si ves tu propio rostro reflejado en la superficie de las piedras del río a las 3 de la tarde, no te mires a los ojos bajo ninguna circunstancia. Caminé con dificultad por la orilla pedregosa del río, sintiendo cómo el agua turbia y helada cruzaba la suela de mis botas de montaña. La llave de cobre en mi mano vibraba ahora con pulsaciones rítmicas y aceleradas, semejantes al latido cardíaco de una persona aterrorizada. A medida que avanzaba hacia la parte alta del cauce, encontré varias rocas gigantescas de basalto talladas con rostros humanos de expresiones agónicas, ojos enormemente abiertos mirando al cielo, bocas entreabiertas mostrando filas de dientes afilados y grietas profundas que recorrían sus frentes como cicatrices de rayo. Al detener la mirada en una de las rocas sumergidas a medio metro de profundidad en la corriente, el reflejo de mi rostro en la superficie distorsionada del agua no correspondía a mi apariencia física actual. El reflejo mostraba a un hombre mucho mayor, con la cara cruzada por arrugas profundas, la mejilla izquierda marcada por una cicatriz extensa de quemadura minera y los ojos hundidos por una fatiga extrema. Era la cara exacta de mi abuelo Mateo cuando cumplió 60 años de edad. El reflejo dentro del agua sonrió de manera melancólica, pero mi propio rostro físico permaneció completamente inexpresivo debido a la parálisis progresiva del terror. El reflejo dentro de la corriente levantó una mano mojada y señaló con el dedo índice hacia una hendidura oscura en la pared de roca calcárea que se alzaba al otro lado del río, la entrada principal de la cueva del Gachupín. Crucé el río con el agua fría, llegándome hasta la cintura, luchando con todas mis fuerzas contra la corriente traicionera que intentaba derribarme contra las rocas. La entrada de la cueva era un arco de piedra natural, cubierto por lianas gruesas y musgo rojo, que goteaba un líquido espeso sobre el barro de la entrada. Al adentrarme en la penumbra helada de la cueva, el potente haz de mi linterna reveló cientos de figuras de barro cocido, alineadas en nichos naturales a los lados del pasillo subterráneo. Cada figura representaba a una persona vestida con indumentaria correspondiente a distintas épocas de la historia de México. Ropajes coloniales del siglo XVII, uniformes militares del siglo XIX, overoles de trabajo de mediados del siglo XX y prendas modernas de mezclilla y tenis deportivos. En el pecho de cada una de las figuras de barro había un pequeño orificio rectangular de 3 centímetros de ancho. Acerqué la llave de 3 muescas al pecho de una de las estatuas que vestía una chamarra de mezclilla, idéntica a la que yo llevaba puesta. La llave encajó en la ranura con un chasquido perfecto y definitivo. Al ingresar la llave en el pecho de la estatua de barro, un dolor agudo e insoportable me atravesó el centro del pecho, como si una aguja helada penetrara directamente en mi corazón. En mi mente aparecieron de golpe ráfagas de recuerdos dolorosos que no me pertenecían. La visión aterradora de la explosión en la mina de Real del Monte en 1952, la imagen de la lava hirviente devorando la torre de San Juan Parangaricutiro, el hedor del agua viscosa en el pozo de tiro de Mineral de Pozos y la voz de mi madre en la llamada telefónica del desierto de Mapimí.
Entendí entonces la verdad trágica del fenómeno. La libreta de Mateo no era una guía de investigación paranormal, era una sentencia de relevo generacional. Cada persona que completaba la ruta de los 9 pueblos asumía la responsabilidad física de mantener cerradas las puertas tectónicas de la Tierra, entregando a cambio sus propios recuerdos, su identidad social y, finalmente, su presencia física en el mundo de los vivos. La voz del archivo de audio resonó en el interior de la cueva de Misantla, profunda, cavernosa y retumbante como el rugido de un derrumbe subterráneo. 6 cerraduras aseguradas con éxito. Dirígete de inmediato al exconvento de Tepotzotlán antes de que los frailes de la orden completen el rezo de vísperas. La vegetación de la sierra de Chiconquiaco parecía cerrarse a mi paso a medida que remontaba el cauce del río Misantla. Los helechos arborescentes y las lianas gruesas que colgaban de los árboles de liquidámbar proyectaban sombras tupidas sobre el agua turbia. A cada paso que daba en la corriente helada, el fondo de arena fina y piedras redondas cedía bajo el peso de mis botas con un sonido suave de succión. En las orillas del río, entre los matorrales de bambú silvestre, vi varias pequeñas cruces de madera de cedro atadas con alambre de cobre pulido, clavadas en el barro reciente sin ningún nombre ni fecha que identificara a quién estaban dedicadas. El aire tropical, pesado y cargado de esporas de moho, me dificultaba la respiración, haciendo que cada inhalación se sintiera como tragar aire caliente saturado de humedad de estanque. Viajé hacia el sur del país durante toda la noche, regresando hacia el Estado de México para alcanzar el histórico pueblo de Tepotzotlán antes de que los primeros rayos del sol iluminaran el horizonte. La imponente fachada de cantera del exconvento de San Francisco Javier, un monumento supremo del arte barroco churrigueresco, se alzaba en la plaza principal como una montaña esculpida iluminada por proyectores amarillos que proyectaban sombras largas y complejas sobre la explanada desierta. Tepotzotlán es un sitio impregnado de misterio virreinal, célebre por sus colegios jesuitas y sus tesoros de arte novohispano. Pero los expedientes secretos de Mateo señalaban que bajo los retablos cubiertos de hoja de oro y las capillas laterales del templo se extendía una red secreta de pasadizos y criptas que los religiosos utilizaban en el siglo XVIII para aislar a aquellos miembros de la comunidad que mostraban signos de alteraciones mentales severas provocadas por visiones oscuras sobre el futuro del país. Aparqué la camioneta en una calle lateral empedrada. El frío de la madrugada en el Valle de México era seco, cortante y penetrante. Llevaba la libreta de plomo de Mateo apretada contra las costillas. Las páginas de la libreta ya no tenían texto impreso ni manuscrito. Se habían transformado por completo en láminas delgadas de plomo donde las palabras estaban grabadas con incisiones profundas y afiladas. El registro para el 7º pueblo leía: Pueblo 7, Tepotzotlán. El retablo principal de San Francisco Javier no está cubierto de hoja de oro para honrar la gloria divina. Está cubierto de oro porque el metal precioso es el único elemento conocido que impide que las voces del osario traspasen las paredes de la nave principal. Busca la puerta secreta detrás del mueble de la sacristía. Caminé en silencio por el perímetro de cantera del exconvento hasta localizar una pequeña puerta de madera de cedro reforzada con remaches de hierro que daba al patio de los oratorios. Introduje la llave de cobre de 3 muescas. Esta vez, el mecanismo no ofreció la menor resistencia. El candado de hierro cayó al suelo convertido en una pila de polvo verde de óxido. Al empujar la puerta de cedro, un olor denso a incienso rancio, moho antiguo y cera de abeja quemada me envolvió la cabeza. Caminé sobre los pisos de ladrillo cocido de los pasillos del claustro, escuchando cómo el eco de mis pisadas rebotaba en las bóvedas de cañón. A través de los arcos del patio central, la niebla nocturna creaba la ilusión de un estanque flotante sobre los jardines de los monjes. Llegué a la sacristía. Detrás del imponente mueble de madera de nogal que guardaba las vestimentas sagradas, encontré una grieta estrecha en la pared de piedra por la que se filtraba una corriente de aire helado
que olía a tierra de cementerio y ceniza de hueso. Me deslicé con dificultad por la grieta con la linterna encendida. Un tramo de escaleras de piedra desgastada me condujo hacia una cripta subterránea que no figuraba en ningún plano arquitectónico del museo. Las paredes de la cripta estaban completamente revestidas de calaveras y fémures humanos dispuestos en patrones geométricos de una precisión aterradora. Espirales perfectas, círculos concéntricos y estrellas de 8 puntas que cubrían el techo arqueado. En el centro de la cripta, sobre un altar de piedra sin pulir, descansaba el esqueleto intacto de un fraile jesuita, vistiendo su hábito de paño negro deshinchado por el paso de los siglos. En las cuencas vacías de su cráneo habían colocado 2 monedas de cobre idénticas en grabado y dimensión a la llave que sostenía en la mano. Al acercar el cono de luz de la linterna al cráneo del religioso, la mandíbula inferior del esqueleto cayó con un chasquido seco, y de la cavidad bucal vacía salió un susurro articulado en un latín perfecto que mi mente tradujo de forma instantánea. El 9 no ha nacido aún. El 8 está esculpiendo tu rostro en madera de pemuche en el taller de Naolinco. No te detengas, caminante de la llave, porque si la cadena de sellos se rompe esta noche, los muertos de las fosas de Tepotzotlán caminarán por las avenidas de la capital. El llavero de madera que llevaba en el bolsillo vibró con una fuerza tan destructiva que la estructura de pino se fracturó por la mitad, dejando al descubierto un rollo pequeño de papel vegetal envuelto en hilo de plata. Desenrollé el documento bajo la luz de la linterna. Era un certificado oficial de nacimiento emitido en el Registro Civil de Pachuca en 1994. El documento llevaba mi propio nombre y apellidos, pero el nombre del padre no era el de mi progenitor biológico, sino el de Mateo Escalante. La verdad trágica volvió a reordenarse en mi mente con una crueldad insoportable. Yo no era el nieto de Mateo. Era la última pieza biológica creada para cerrar el recorrido ritual que él había iniciado 5 décadas atrás. El archivo de audio en mi celular se actualizó por penúltima vez, mostrando una sola indicación en la pantalla. Naolinco de Victoria. El taller de las máscaras de la noche. Manejé en un estado de trance catatónico y desapego absoluto hacia las montañas centrales del estado de Veracruz, ascendiendo por carreteras serpenteantes envueltas en la niebla constante de la sierra de Naolinco. Naolinco de Victoria es un pueblo célebre por su artesanía fina en piel, sus panaderías tradicionales y, sobre todo, por la festividad de la cantada en la Noche de Todos los Santos, donde los habitantes recorren las calles empedradas cantando alabanzas a los difuntos frente a los altares domésticos, vistiendo máscaras de madera tallada que representan demonios, calaveras y catrines de expresiones grotescas. Llegué al pueblo a las 2 de la madrugada. Las calles estrechas y adoquinadas estaban iluminadas únicamente por la luz parpadeante de las veladoras encendidas en los alféizares de las ventanas de las casonas de fachada blanca y zócalo rojo. La humedad del bosque de niebla caía como una llovizna fina e ininterrumpida sobre el parabrisas de la camioneta. En la libreta de plomo, el 8º registro estaba grabado con incisiones profundas y temblorosas. Pueblo 8, Naolinco. Las máscaras de madera de pemuche no se tallan siguiendo la imaginación del artesano. Se tallan copiando fielmente los rostros de aquellos que van a ocupar las fosas del cementerio el año siguiente. Si encuentras una máscara con tus propias facciones en el taller de la calle Cantarranas, debes ponértela sobre el rostro antes de que vuelva a salir el sol. Aparqué cerca de la parroquia de San Mateo Apóstol. El silencio del pueblo era denso, roto únicamente por el sonido distante de una guitarra acústica desafinada que tocaba los acordes lentos de una alabanza fúnebre en alguna casa lejana. Caminé despacio por el empedrado de la calle Cantarranas hasta localizar un pequeño taller de carpintería cuyo portón de madera permanecía entreabierto. Un haz de luz amarilla y cálida salía del interior, acompañado por el olor dulzón de la madera fresca recién cepillada, cera de abeja y pintura de aceite. Entré en el taller sin hacer ruido,
Las paredes de adobes estaban cubiertas de piso a techo por cientos de máscaras de madera colgadas de clavos oxidados. Máscaras de diablos rojos con cuernos retorcidos, rostros cadavéricos con mandíbulas prominentes y carátulas de madera pálida con los ojos pintados de blanco ciego. En la mesa de trabajo principal, rodeado de virutas de madera de pemuche y gubias afiladas de acero, había un anciano de espaldas a la puerta. Trabajaba en absoluto silencio, utilizando un mazo de madera para golpear rítmicamente el mango de un escoplo sobre un bloque de madera blanca. «Llegas con exactamente 20 minutos de retraso», dijo el artesano sin girarse a mirarme, con una voz suave y rasposa que sonaba como el susurro de hojas secas arrastradas por el viento sobre el pavimento. La madera de pemuche es extremadamente blanda. Si no se sella con cera de abeja silvestre antes de que salga el primer rayo del sol, los rasgos faciales se deforman y la persona no logra reconocer su propio cuerpo cuando regresa a la superficie. El anciano giró lentamente sobre su banco de trabajo de madera. Sostenía entre las manos temblorosas una máscara recién tallada, cuyos contornos, pómulos marcados, forma exacta de la nariz y pequeña cicatriz en la mejilla izquierda eran una réplica idéntica, aterradoramente exacta, de mi propio rostro físico. Tomé la máscara de madera con las manos temblorosas. La superficie estaba tibia, tan tibia como la piel de una persona viva, y al acercarla a mi cara, sentí un hálito de aire caliente y húmedo saliendo por los orificios tallados para los ojos y la boca. La llave de 3 muescas pertenece a la última puerta en Real de 14, continuó el anciano, señalando con su dedo deforme la llave de cobre que llevaba apretada en el puño. Cuando la gires en la 9ª cerradura del túnel del Ogarrio, no mires hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Si miras hacia atrás por temor o curiosidad, te quedarás en este taller de Naolinco para siempre, tallando en madera de pemuche las máscaras de aquellos que vendrán después de ti. Giré sobre mis talones y salí del taller corriendo hacia la calle empedrada iluminada por las veladoras. La llovizna fina se había transformado en un aguacero denso que lavaba las fachadas blancas de Naolinco. En el espejo retrovisor de la camioneta, al arrancar el motor a toda prisa, vi la figura del anciano parada en medio de la calle empedrada, vistiendo la máscara de mi propio rostro y saludándome con una mano levantada en un gesto de despedida lenta e irreversible. El viaje final hacia el norte del estado de San Luis Potosí fue un descenso definitivo e irreversible hacia el aislamiento geográfico y mental. Real de 14, el legendario pueblo minero incrustado en el corazón de la Sierra de 14, descansa a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, protegido por una cordillera infranqueable a la que únicamente se puede acceder atravesando el emblemático túnel del Ogarrio, una galería subterránea de casi 2,5 kilómetros cortada a través de la roca sólida de la montaña. Llegué a la entrada del túnel a las 3 de la madrugada en punto. La entrada monumental de mampostería de piedra gris se abría en la pared vertical de la montaña como una boca oscura y estrecha, iluminada por una sola hilera de focos incandescentes de tono amarillento que se perdían en la curva distante del túnel. El aire que salía del interior del Ogarrio era extremadamente frío, seco y enrarecido por la altitud de la sierra. La libreta de plomo que llevaba en el bolsillo pesaba ahora tanto como un bloque de hierro fundido, pero ya no contenía inscripciones manuscritas. Se había fusionado por completo con la llave de cobre, formando un solo objeto metálico pesado con 9 dientes escalonados en su extremo. Descendí del vehículo con las piernas entumecidas. No había guardia de seguridad ni controlador de tránsito en la caseta de acceso al túnel. El silencio de la Sierra de 14 era absoluto, tan vasto y pesado que el propio sonido de mi respiración resultaba ensordecedor en medio de la noche. Caminé con pasos lentos hacia el interior del túnel. Las paredes de roca desnuda conservaban intactas las marcas de los barrenos y los picos con los que los mineros potosinos habían perforado la montaña a finales del siglo XIX. A medida que me internaba en la galería,
La luz de la entrada se redujo a un punto blanco lejano, hasta desaparecer por completo al cruzar la primera curva pronunciada. A medio kilómetro de la entrada, los focos incandescentes del techo comenzaron a parpadear rítmicamente antes de apagarse uno a uno en una cadena sorda que me dejó sumido en una oscuridad absoluta. Encendí la linterna de mano. El cono de luz apenas lograba perforar el polvo en suspensión que llenaba la galería subterránea. En las paredes de roca cortada a pico, vi aparecer grabadas con pintura blanca fresca las firmas de los pobladores desaparecidos de los 8 pueblos anteriores. Los barrenadores de Real del Monte, los campesinos de San Juan Parangaricutiro, los mineros ahogados de Mineral de Pozos, los niños de las haciendas de Huasca, los radiooperadores de Mapimí, los talladores de Misantla, los novicios de Tepotzotlán y el anciano artesano de Naolinco. Y al final de la fila de firmas manuscritas, escrita con una tinta azul reciente que no había terminado de secarse, figuraba mi propio nombre completo junto a la fecha y la hora exacta de esa misma noche. En el centro exacto del túnel, a 1 kilómetro de la salida que conduce a las calles de Real de 14, la galería se ensanchaba en una pequeña rotonda subterránea donde solía ubicarse la capilla de la Virgen de los Dolores. Frente al nicho de cantera, apoyada contra la pared de piedra sólida de la montaña, se alzaba una enorme puerta de hierro fundido con 9 cerraduras concéntricas dispuestas en forma de espiral perfecta. Esta travesía por la memoria oscura de nuestras comunidades y la preservación de los relatos que la narrativa oficial prefiere omitir forman parte de un compromiso constante con la verdad de los hechos no explicados. Para quienes desean continuar explorando este registro de investigaciones y acceder a los tomos reservados que no pueden difundirse en canales abiertos, el archivo desmonetizado guarda la totalidad de los archivos documentados, accesibles mediante el enlace fijado en la descripción y en el primer comentario. La imponente puerta de hierro fundido en el túnel del Ogarrio vibraba con una pulsación grave y profunda que hacía temblar las paredes de roca de la montaña. Introduje el objeto metálico de 9 dientes en el centro de la espiral de cerraduras. Las 9 cerraduras giraron exactamente al mismo tiempo, con un estruendo metálico seco que resonó con fuerza a lo largo de los 2,5 kilómetros del túnel. La gruesa puerta de hierro se abrió lentamente sobre sus bisagras de bronce, revelando un espacio helado y sin fondo donde no existía luz, suelo ni pared alguna, sino una corriente constante de aire ascendente que olía a tierra primigenia, azufre helado y mineral puro. Al mirar hacia el interior del abismo negro, comprendí finalmente el significado del detalle sembrado en las primeras líneas de mi jornada. La llave de 3 muescas grabada con el año de 1924 no pertenecía al pasado lejano de mi abuelo. Era el instrumento que yo mismo había dejado caer en el taller de Real del Monte antes de comenzar el recorrido, cerrando un bucle temporal perfecto en el que la cuota de silencio de los 9 pueblos debía pagarse una y otra vez para evitar que la tierra se abriera de golpe bajo los pies de los vivos. Giré sobre mis talones para regresar hacia la salida del túnel, recordando la advertencia del artesano de Naolinco. Pero la luz de la linterna iluminó la pared trasera de la galería subterránea. Ya no existía el camino de regreso a la entrada del Ogarrio, ni la camioneta, ni la carretera a San Luis Potosí. En su lugar solo había una pared lisa de roca cortada a pico, donde una mano invisible continuaba grabando con una barrena metálica el nombre del 10º visitante que habría de llegar cuando la llave volviera a zumbar sobre la mesa de una cocina fría a las 3:14 de la madrugada. En la pantalla de mi celular, que permanecía encendida sobre la superficie de tierra helada, el archivo de audio llegó finalmente a 0, reproduciendo una última vibración sorda, mientras la pantalla reflejaba la imagen de una mesa de madera reseca en una casa de Real del Monte, donde un llavero de madera, grabado con la fecha de 1924, y una llave de cobre de 3 muescas, comenzaba a zumbar en la penumbra.